en el opulento corazón de la ciudad Puerto Dorado, donde las apariencias dictan el valor de una persona. El destino de un poderoso heredero estaba a punto de colapsar bajo el peso de una traición. Alejandro Montero, un hombre cuya vida se medía en millones y contratos, descubriría que el amor que creía haber encontrado era, en realidad, un plan frío y despiadado. La traición forzó a este magnate a un engaño maestro, una farsa de vida o muerte, destinada a exponer la avaricia. Pero en medio de esa oscura puesta en escena, una humilde enfermera, con un corazón que valía más que todo el oro del mundo, le enseñaría que la verdadera riqueza y la lealtad no se encuentran en las mansiones, sino en la bondad desinteresada. Prepárense para escuchar una historia de justicia, sacrificio y la verdad que se esconde detrás de las máscaras de la élite. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like para seguir trayéndote más relatos llenos de emoción. Alejandro Montero, de 32 años, la mente maestra detrás del vasto imperio conocido como Grupo Montero, regresaba a su hogar en la ciudad Puerto Dorado antes de lo habitual esa tarde de jueves. Su agenda, que rara vez permitía desviaciones, había tenido un hueco inesperado, permitiéndole escapar de las tediosas reuniones de la junta directiva. En apenas 2 semanas, se casaría con Sofía del Valle, la mujer que él, en su ciega confianza, consideraba el amor de su vida y la compañera perfecta para navegar el complicado mundo social y empresarial. Sofía era hermosa, elegante y poseía una gracia que Alejandro creía genuina. Sin embargo, al abrir la puerta principal de la inmensa mansión, una voz estridente y un tono excesivamente desinhibido, proveniente de su oficina privada, lo detuvieron en seco. Era Sofía. Se acercó sin hacer el menor ruido, deteniéndose junto a la puerta de caoba entreabierta. Lo que escuchó a continuación fue un golpe brutal que destrozó toda la fachada de su existencia. El contenido de la conversación lo paralizó, enviando una oleada helada desde la base de su columna vertebral hasta la coronilla. No era una pelea, era la revelación de una estrategia fría. Ay, Claudia, no te imaginas lo agotada que estoy con toda esta farsa, decía Sofía, riendo con una burla cruel y sin humor. Alejandro es tan tedioso, ¿sabes? Pasa el tiempo hablando de los balances, de los empleados, de esas cosas serias y aburridas que tienen que ver con su Grupo Montero todo el tiempo. Cree que el mundo es solo él y sus números, pero en 2 semanas me caso y listo, misión cumplida. Me convierto en la señora Montero y tomo mi lugar. De verdad, si no fuera por el valor de su apellido, ya lo habría dejado hace meses. El corazón de Alejandro martilleaba dolorosamente contra sus costillas. Soy farsa. La voz de Sofía continuó, ahora más baja, con un tono de conspiración y absoluta certeza en su plan. Después de que me case, me voy a divertir muchísimo. ¿Viste? Ya tengo hasta unos candidatos en mente. Hombres que sí saben disfrutar de la vida y que no. Tienen la cabeza enterrada en las hojas de cálculo. Alejandro nunca va a sospechar nada. Un hombre enamorado es ciego, de verdad, ciego e ingenuo. Y cuando tenga hijos de él, un par de herederos. Entonces sí voy a estar asegurada para el resto de mi vida. Me desharé del acuerdo prenupcial y me quedaré con lo que merezco por aguantar sus cenas aburridas. Las piernas de Alejandro temblaron. Tuvo que apoyarse firmemente en la pared de mármol para no colapsar. La mujer que había llenado su vida de promesas de futuro solo estaba interesada en el valor de su nombre y la fortuna del Grupo Montero. Claro que yo no lo amo, Fernanda, sentenció Sofía, utilizando el nombre de Claudia con un desprecio escalofriante. ¿Cómo voy a amar a un hombre que solo piensa en las finanzas de su empresa? Yo amo su dinero, eso es todo, y estoy dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo. Ya he presionado al abogado para que haga el acuerdo prenupcial lo más favorable para mí. Y en cuanto a esa estúpida clínica de caridad de su fundación que tanto le importa. Pronto, Siroma, él cree que soy su ángel, pero soy su ruina. Alejandro sintió una oleada de náuseas. No era simplemente una traición sentimental, era una conspiración calculada, planeada con la precisión de un robo. Su amor era una farsa, su matrimonio una operación encubierta para saquear su riqueza. El dolor ardiente de la traición se transformó en una rabia fría y calculadora. No podía confrontarla en ese instante. Si Sofía descubría que él sabía la verdad, actuaría de inmediato para asegurarse de conseguir algo de la herencia del Grupo Montero. Tenía que exponer su avaricia de manera irrefutable. La única manera era orquestar un plan. Tenía que simular una tragedia que la obligara a elegir entre el dinero y el hombre roto
Alejandro se alejó de la oficina en un silencio sepulcral, su mente ya trabajando a una velocidad vertiginosa. El dolor de la humillación personal se había canalizado en una determinación de hierro para proteger el legado de su familia. No se trataba solo de proteger los billones del Grupo Montero, se trataba de proteger la dignidad que su padre había depositado en él. Él sabía que Sofía del Valle era una estratega implacable, y solo un movimiento igual de drástico y calculado podría desenmascararla completamente ante la sociedad y, crucialmente, ante sus abogados. Mientras conducía su vehículo blindado, el Cóndor hacia su oficina ejecutiva, la idea se cristalizó. La prueba tenía que ser absoluta, innegable, y tenía que tocar el punto más sensible para Sofía en su futuro de poder y opulencia. Él tenía que simular una tragedia que lo dejara dependiente, un escenario que forzaría a Sofía a mostrar su verdadero corazón. La prueba sería cruel, pero la traición de Sofía había sido infinitamente más cruel. Llegando a la torre central del Grupo Montero, Alejandro convocó a sus dos únicos confidentes, el comandante Ortega, su jefe de seguridad personal de toda la vida, cuya lealtad era incuestionable, y el doctor Cárdenas, su médico personal, un hombre de ética profesional inmaculada. La reunión fue a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de confidencialidad. Alejandro les reveló la traición de Sofía, reproduciendo la grabación parcial que había capturado en su teléfono. El comandante Ortega apretó los puños. Su lealtad a los Monteros sintió el ultraje. El doctor Cárdenas, un hombre de ciencia, se quedó en silencio, impresionado por la malicia de la prometida. «Necesito una farsa, doctor Cárdenas», declaró Alejandro, su voz firme, como el acero. «Un engaño tan grande que exponga su avaricia. Un accidente que me deje paralizado, incapaz de gobernar el Grupo Montero o de disfrutar de la vida social. Quiero que ella crea que no soy más que una carga, una responsabilidad total». El doctor Cárdenas expresó sus reservas sobre la ética de simular una condición médica tan grave, pero la necesidad de justicia y la protección del patrimonio lo convencieron. El plan fue diseñado con la precisión de un guión de cine, incluyendo un informe médico detallado, el uso estratégico de equipos hospitalarios y un aislamiento calculado para observar las reacciones de Sofía sin interferencias externas. La fecha del matrimonio se acercaba rápidamente. El tiempo era limitado. Tenían que actuar de inmediato. Ortega se encargaría de la logística del accidente con el vehículo blindado, el Cóndor en una carretera remota, mientras que el doctor Cárdenas se prepararía para emitir el comunicado oficial que cambiaría la vida de todos en la ciudad Puerto Dorado. La farsa de Alejandro Montero estaba lista para comenzar, un juego peligroso, donde el premio sería su libertad y su futuro. Al día siguiente, la ciudad Puerto Dorado amaneció con una noticia que sacudió los cimientos de la alta sociedad y el mundo de los negocios. La portada de todos los periódicos y los titulares de las noticias de última hora clamaban lo mismo. Alejandro Montero, el heredero y CEO de facto del poderoso Grupo Montero, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Se reportó que su vehículo blindado, el Cóndor, había estado involucrado en una colisión seria en una carretera rural, resultando en lesiones catastróficas. El doctor Cárdenas emitió un comunicado oficial que fue cuidadosamente diseñado para maximizar el drama y la desesperación. El diagnóstico era, según el informe médico falsificado, devastador e irreversible. Alejandro había quedado paralizado de la cintura para abajo, postrado, dependiente de cuidados constantes, y con un futuro funcional completamente aniquilado. La prognosis era sombría, y se enfatizó la necesidad de una dedicación absoluta para el cuidado del paciente. La noticia fue un golpe demoledor, especialmente para Sofía del Valle, la mujer que estaba a solo unos días de asegurar su futuro millonario. Sofía, que se encontraba de compras con su amiga Claudia en un exclusivo centro comercial, recibió la llamada de un miembro del personal de Alejandro. Su reacción inicial no fue de dolor, sino de puro pánico, frustración y una rabia mal disimulada. Paralizado. ¿Estás bromeando, Claudia? ¿Paralizado de por vida? ¿Qué voy a hacer? El matrimonio es en 2 semanas. No puedo casarme con un inválido, un hombre roto. Sofía casi gritaba. Su voz subía de tono a pesar de sus intentos de discreción. Su mente trabajaba a la velocidad de la avaricia, calculando la magnitud de la catástrofe personal. Su futuro de viajes, fiestas y lujos sin esfuerzo se había desvanecido en un instante, reemplazado por la perspectiva de años de cuidado tedioso
y la pérdida de estatus. Claudia intentó aconsejarla con frialdad. Ann, cálmate. Sofía, Ann, tienes que ir al hospital de inmediato. Tienes que mostrarte devastada. Piensa en la indemnización. Aún eres la prometida. Asegúrate de que, si no puedes casarte, obtengas una gran suma como compensación por el trauma y la promesa incumplida. No dejes que se vaya con las manos vacías. Sofía, con la codicia como único motor, se dirigió al hospital con prisa. Su rostro fue cubierto por una máscara de fingida desesperación, y sus ojos se enfocaron solo en el dinero que ahora estaba en peligro de desaparecer. La farsa de Alejandro Montero había dado en el blanco, forzando a una prueba de fuego que revelaría su verdadera naturaleza ante todos. Al llegar a la habitación privada del hospital, que el doctor Cárdenas había dispuesto con equipos de monitoreo, manipulados o desconectados del sistema central, Sofía del Valle se encontró con Alejandro Montero. Él estaba acostado en la cama, pálido y frágil, fingiendo la inconsciencia total. La escena era convincente y teatral. Sofía, la consumada actriz de la alta sociedad, se arrojó a su lado, sus hombros sacudidos por sollozos calculados. Las lágrimas eran de cocodrilo, y su actuación fue magistral, diseñada para conmover a cualquier enfermera o médico que pudiera estar observándola. ¡Mi amor! ¡Mi pobre Alejandro! ¿Por qué te pasó esto a ti justo ahora, cuando íbamos a ser tan felices? Murmuraba frases de afecto forzado Bisondo su mono. Sin embargo, sus ojos, llenos de avaricia, escudriñaban el rostro de él, y los equipos médicos con una intensidad nerviosa. No buscaba consolarlo, sino una señal de que la parálisis fuera temporal o, peor aún, que su mente estuviera intacta para que pudiera cambiar el testamento a su favor, antes de que ella tuviera que abandonarlo. Alejandro, que en realidad estaba completamente lúcido, sintió una ola de repulsión. Estaba presenciando su propia farsa, pero el dolor de ver la falsedad de Sofía era real. La traición era absoluta. El doctor Cárdenas, cumpliendo su papel, entró en la habitación. Se dirigió a Sofía con un tono de profunda seriedad y pesimismo profesional. La situación es muy delicada. Señora del Valle, las lesiones son severas. Necesitará cuidados constantes, fisioterapia diaria y una dedicación absoluta de su futura esposa. La vida de Alejandro será de dependencia total. Su estado es incierto, y el Grupo Montero requerirá una gestión interina a partir de ahora. La mención de la dependencia total y la gestión interina fue el golpe final. Sofía no pudo ocultar el horror en sus ojos. Su futuro, que debería ser de control financiero y libertad social, se había transformado en años de esclavitud, al cuidado de un hombre sin poder y sin vida social. Al salir de la habitación, su máscara de dolor se resquebrajó. El miedo a perderlo todo se apoderó de ella. Ella había estado lista para casarse con el poder del Grupo Montero, no con la responsabilidad de un inválido. Sofía del Valle tomó una decisión inmediata. Ann tenía que romper el compromiso, pero tenía que hacerlo de tal manera que pareciera la víctima, la mujer frágil que no podía soportar el trauma. La farsa del accidente continuó durante una semana más en la inmensa hacienda Montero, donde Alejandro Montero fue trasladado para una supuesta recuperación en casa. El lujo de la mansión se había transformado en la atmósfera asfixiante de un hospital privado. Todo el personal había sido instruido para mantener la farsa y la vigilancia sobre Sofía del Valle. Alejandro, en la silla de ruedas o acostado, se dedicó a ser un observador silencioso. Sofía, por su parte, se vio obligada a mantener las apariencias. Visitaba a Alejandro, le leía periódicos de negocios para asegurarse de que su mente no estuviera afectada por completo, y actuaba con un agotamiento forzado. Sin embargo, la frecuencia de sus visitas disminuyó, y el tiempo que pasaba en su habitación planeando su salida aumentó. Una tarde, mientras Alejandro fingía estar profundamente dormido bajo el efecto de sedantes simulados, escuchó a Sofía hablar por teléfono, su voz llena de un resentimiento amargo, dirigiéndose a su amiga Claudia. Estoy harta, Claudia, harta. La mansión parece un mausoleo. La vida es un infierno. Él no siente nada. Solo hay silencio. No sirve para nada. Un hombre sin poder es una carga inútil. Yo no me casé para esto. Necesito salir de esta pesadilla antes de que el Grupo Montero se dé cuenta de que necesito una indemnización. Claudia le aconsejó con pragmatismo cruel. Ann, piensa en el acuerdo prenupcial. Sofía, asegúrate de firmar. Pide una gran cantidad como compensación por el trauma
y la promesa incumplida. Pero sal de allí de inmediato. Sofía respondió con desprecio a la sugerencia de casarse. No, ya lo pensé bien. Si me caso, el divorcio sería más complicado y lento. Prefiero romper el compromiso ahora. Es mejor la ruta de la víctima. Diré que su condición me causó una depresión nerviosa y que no soy lo suficientemente fuerte para cuidarlo. La sociedad, la prensa, todos me perdonarán por ser una mujer frágil que no pudo soportar la tragedia. Alejandro, que escuchaba cada palabra, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza por la maldad humana. Su rabia inicial se había calmado, reemplazada por la confirmación de que había escapado de una vida de mentiras. Al día siguiente, Sofía ejecutó su salida. Entró en la habitación con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. En una actuación digna de un Oscar en C, sentó junto a su cama y tomó su mano, fingiendo un dolor insoportable que le impedía respirar. Alejandro, mi amor, comenzó, con la voz temblorosa. Tu accidente me ha devastado. Estoy sufriendo ataques de pánico. No soy lo suficientemente fuerte para ti. Te mereces a alguien con la fuerza y la entereza para apoyarte. Yo no puedo. Mi salud mental está en riesgo. Y con esa excusa egoísta, rompió el compromiso. Alejandro solo pudo asentir, manteniendo la farsa hasta el final. Tras la salida melodramática de Sofía del Valle, la farsa de Alejandro Montero tenía que continuar, al menos por un tiempo, para asegurar que la prensa creyera en su condición y para dar tiempo a los abogados de asegurar los activos del grupo Montero. Pero Alejandro necesitaba compañía real para su rehabilitación, no solo un cuidador, sino una presencia que pudiera contrastar. La falsedad de Sofía necesitaba a alguien cuyo corazón no estuviera contaminado por la codicia. El doctor Cárdenas colocó un anuncio a través de canales discretos, buscando una enfermera con experiencia en rehabilitación y, sobre todo, discreción absoluta, genuino deseo de servicio y referencias intachables. La postulación de Valeria Castillo fue una de las muchas que llegaron, pero se destacó inmediatamente. Una joven de 28 años, T-Formation, modesta pero con experiencia, invaluable en cuidados paliativos y rehabilitación en una clínica pública de un barrio humilde. Valeria vivía con su madre, doña Elena, y su motivación principal era el alto salario que el grupo Montero ofrecía para pagar una deuda familiar y asegurar la jubilación de su madre. La ambición de Valeria no era la riqueza, sino la estabilidad y la dignidad. Cuando Valeria llegó a la hacienda Montero para la entrevista, quedó visiblemente abrumada por el lujo opulento y frío del lugar. Pero su compostura se mantuvo. El comandante Ortega y el doctor Cárdenas la entrevistaron, observando cada gesto, cada expresión. Valeria, vestida, con el cabello recogido y una mirada honesta y directa, habló con calma y profesionalismo. No estoy aquí por la fama, señores, dijo Valeria, con una voz suave, pero firme. Mi única preocupación es mi paciente. Yo creo que la dignidad no se pierde con la enfermedad, se pierde con la falta de amor y de fe. Si me contratan, prometo dedicar mi tiempo, mi conocimiento y mi humanidad al señor Montero. Veo a una persona, no un estatus social. Sus palabras, simples, directas y desprovistas de cualquier adulación, resonaron en la oficina ejecutiva. El doctor Cárdenas y Ortega se miraron y asintieron. Ella era perfecta. Su autenticidad era palpable. Era exactamente el tipo de persona que Alejandro necesitaba, real, compasiva y sin interés en el mundo superficial que Sofía representaba. El doctor Cárdenas le explicó las exigencias del puesto: cuidado las 24 horas del día, máxima discreción y una dedicación a la fisioterapia. Valeria aceptó sin dudar. La farsa de Alejandro Montero estaba a punto de introducir a su protagonista más inesperada, la mujer que cambiaría todo su plan y su vida. Al día siguiente, Valeria Castillo se presentó a trabajar. Alejandro Montero, fingiendo la parálisis y la depresión, la observó con una intensidad clínica desde su silla de ruedas. Su primera impresión se confirmó. Valeria irradiaba una humildad genuina y un profesionalismo inquebrantable. Ella no sentía lástima, sentía empatía y respeto. Valeria comenzó su rutina con un respeto absoluto por la privacidad y la dignidad de Alejandro, a diferencia del personal temporal. Ella no hablaba con voz lastimera ni trataba a Alejandro como un objeto roto. Ella hablaba con claridad, con ánimo y con una fe constante en la recuperación. Buenos días, señor Montero, dijo Valeria, mientras comenzaba la tediosa rutina de estiramientos de sus piernas, ejercicios
que Alejandro realmente no necesitaba, pero que la mantenían cerca de él. Hoy vamos a esforzarnos un poco más. A la medicina avanza, y la mente es poderosa. Usted es un hombre fuerte. No cede por vencido. Cada pequeño movimiento cuenta, Alejandro, que había visto tanta falsedad y avaricia en su vida. Quedó profundamente impresionado por el calor en sus manos y la sinceridad en sus ojos. Ella no lo trataba como un billonario de repente indefenso, sino como una persona, como un hombre. La presencia de Valeria inyectó una nueva dinámica en la atmósfera sombría de la mansión. Ella era un rayo de sol en el hospital frío. Valeria compartió con él, en sus largas horas de silencio, historias sobre su barrio humilde, sobre los desafíos de su madre, doña Elena, y sobre su sueño de abrir su propia pequeña clínica comunitaria para personas sin recursos. Alejandro, el CEO que solo pensaba en números, se encontró absorbiendo cada palabra. Había contratado a una enfermera para un papel secundario en su farsa, pero ella se estaba convirtiendo en la protagonista de su existencia. El contraste con Sofía del Valle era abismal. Mientras Sofía veía la parálisis como una sentencia de muerte para su vida de lujos, Valeria veía la parálisis como un desafío a superar, un llamado a la dedicación. Un día, durante una sesión de terapia, mientras Valeria lo ayudaba a moverse de la silla de ruedas a la cama, sus manos rozaron su torso. Aunque Alejandro fingía no tener sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo, el contacto lo sacudió. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no reaccionar al toque accidental. La intensidad de ese pequeño momento reveló a Alejandro que la conexión que estaba sintiendo por Valeria iba más allá de la gratitud o el respeto profesional. La farsa se estaba volviendo peligrosamente real para su corazón. Valeria Castillo comenzó su rutina con un respeto absoluto, una profesionalidad que trascendía el simple deber de una empleada. Ella no sentía lástima por Alejandro Montero, sino una profunda empatía por el hombre que creía roto, sin importar los millones del grupo Montero. Ella lo ayudaba a comer, lo llevaba a dar paseos por los vastos, pero ahora melancólicos, jardines de la hacienda Montero, y se aseguraba de que sus sesiones de física fueran realizadas con un cuidado meticuloso y una fe inquebrantable en su recuperación. Valeria no era solo una cuidadora, era una presencia que obligaba a Alejandro a salir de su rol de víctima. Buenos días, señor Montero, decía Valeria cada mañana, con una voz que era una mezcla de amabilidad y firmeza. Hoy vamos a esforzarnos un poco más. La medicina avanza, pero la mente es la que lidera el cuerpo. Usted es un hombre de valor. No se dé por vencido. Lo que logramos hoy, por pequeño que sea, es una victoria en sus palabras. Se sentían honestas, carentes de cualquier interés ulterior. Alejandro, acostumbrado a la hipocresía de la élite de la ciudad Puerto Dorado, se encontraba desarmado ante la simpleza de su sinceridad. Él, el CEO que analizaba a las personas como activos y pasivos, no podía encontrar fallas en la nobleza de Valeria. Valeria, en las largas horas de silencio que compartía, le hablaba sobre su vida sencilla, sobre los desafíos de su madre, doña Elena, y sobre su sueño de abrir su propia clínica comunitaria para personas que no tenían acceso a la atención médica de calidad del grupo Montero. Alejandro, que solo pensaba en la expansión de su imperio, se encontró absorbiendo cada palabra. Había contratado a una enfermera para un papel secundario en su farsa, pero ella se estaba convirtiendo, sin saberlo, en la protagonista de su vida. El contraste con Sofía del Valle era brutal. Mientras Sofía veía la parálisis como una catástrofe social, Valeria veía una oportunidad para el servicio y la esperanza. El momento que comenzó a sellar la verdad para Alejandro ocurrió durante una sesión de terapia vespertina. Valeria le estaba masajeando la espalda y las piernas, y se inclinó, hablando con una intimidad conmovedora, creyendo que él estaba profundamente deprimido por la parálisis que lo asolaba. Por favor, señor Montero, susurró Valeria, con la voz quebrándose levemente. Sé que es difícil, pero la vida siempre da una segunda oportunidad. No importa su condición física. Lo que importa es lo que hay aquí, dijo, tocando suavemente su pecho, justo encima del corazón. Usted es un hombre de valor, y yo sé que usted tiene la fuerza para salir de esto. No se rinda. Yo lo cuido. Le ayudaré a luchar, Alejandro. Conmovido hasta el fondo de su alma, casi rompe la farsa. Esa no era la lástima de una empleada, era la fe pura de una mujer buena. Él, el millonario, estaba recibiendo una lección de vida de la humilde enfermera. El toque de sus dedos sobre su pecho fue más electrizante que cualquier caricia recibida en su vida anterior. Él se dio cuenta en ese instante
de que la prueba había terminado. No para Sofía del Valle, sino para él mismo. Él había buscado justicia, pero había encontrado el amor. Ahora, solo le quedaba encontrar el momento adecuado para revelar la verdad y confesar sus sentimientos. Por la mujer que lo amaba, por lo que era, y no por lo que poseía. La farsa continuaría. Pero ahora, el guión ya no estaba bajo el control total de Alejandro. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde donde nos escuchas. Me encanta leerte. La conexión que se había establecido entre Alejandro Montero y Valeria Castillo era tan profunda que superaba cualquier lógica empresarial o social de la ciudad Puerto Dorado. Alejandro ya no podía pensar en ella simplemente como una empleada. La veía como la mujer que había rescatado su fe en la humanidad y en el amor. Sin embargo, el dolor punzante de la traición de Sofía del Valle aún lo hacía dudar de sí mismo y de su capacidad de discernir la verdad. Sentía que, antes de confesar la farsa y sus sentimientos, necesitaba una prueba final, una que eliminara cualquier variable relacionada con el poder o la riqueza del Grupo Montero. Decidió proponer un viaje de rehabilitación, una excusa perfecta para sacarlos del ambiente opulento de la Hacienda Montero y llevarlos a un lugar donde el dinero no tuviera influencia. Valeria, dijo Alejandro una mañana, fingiendo una voz sombría y resignada, como si estuviera tomando una decisión difícil. El doctor Cárdenas y yo hemos decidido que necesito un cambio de ambiente, lejos de la presión de la ciudad y de la prensa. Quiero ir a una casa discreta que tengo en la costa, pero tengo que ser honesto contigo. La casa es pequeña, es rústica, es un lugar de retiro, no hay personal de apoyo, ni chef, ni masajista. Seremos solo tú y yo, con tu cuidado. Sería un trabajo más duro que aquí, con menos recursos y mucho más sacrificio personal. ¿Estarías dispuesta a venir, dejando la comodidad de la mansión solo por mi recuperación? Valeria, con su honestidad habitual, y sin dudar ni un segundo, iluminó la habitación con su sonrisa. ¡Claro que sí, señor Montero! El mar y la tranquilidad del campo siempre hacen bien al alma. Mi trabajo es su salud, no los lujos. Estaré feliz de acompañarlo. Podremos hacer la fisioterapia en la arena. La comodidad no me define y la riqueza no cura. Lo que importa es que usted recupere su bienestar. Es una oportunidad para concentrarnos. Su respuesta fue la prueba irrefutable que Alejandro necesitaba para silenciar sus dudas. Ella no estaba atada a la opulencia ni a la figura del millonario. Su compromiso era con la persona. Días después, partieron en el vehículo blindado, el Cóndor modificado, camuflado, para parecer un vehículo de terapia. El comandante Ortega lo siguió discretamente. En la costa, la intimidad y la conexión se profundizaron. Valeria se encargó de las comidas, de los ejercicios y de la casa, con una alegría simple y sin quejas. Alejandro, en su silla de ruedas, observaba su vida sencilla y su corazón se llenaba de admiración por su carácter. Un día, durante un paseo por la playa, Valeria empujando su silla sobre la arena irregular, Alejandro la detuvo y la miró a los ojos. Valeria, dijo Alejandro, su voz más grave que de costumbre, soy consciente del inmenso sacrificio que estás haciendo, viviendo en estas condiciones rústicas. Quiero recompensarte por tu dedicación. Más allá de tu salario, el Grupo Montero puede ofrecerte un aumento extraordinario, una suma considerable para tu madre, doña Elena, y para que inicies tu sueño de la clínica. Quería saber si, ante la oferta directa, ella cedería a la tentación de la riqueza fácil. Valeria se arrodilló ante él, tomó sus manos y su respuesta fue la lección de vida definitiva que Alejandro jamás olvidaría. Gracias por su generosidad, señor Montero. Pero no es necesario. Mi recompensa es verlo luchar, verlo día a día más fuerte. La satisfacción de servir y cuidar es mi mayo repago. El dinero es una herramienta, no la felicidad, y yo ya tengo lo que necesito. Por favor, no insista. Mi mayor alegría será verlo caminar de nuevo. Ese momento fue el punto de no retorno. Alejandro se enamoró perdidamente de su corazón puro. Ya no podía continuar con la farsa. La revelación estaba a punto de ocurrir, pero justo en ese momento de extrema vulnerabilidad, la sombra de Sofía del Valle regresó, para un último intento, desesperado de destruir todo. La conexión entre Alejandro Montero y Valeria Castillo era innegable, pero Alejandro, marcado por la traición de Sofía del Valle, todavía sentía la necesidad de realizar una prueba final
para el corazón de Valeria. Quería asegurarse de que su amor y su dedicación fueran genuinos y que no estuvieran ligados, ni siquiera inconscientemente, a la inmensa riqueza del grupo Montero o a la figura de un salvador que ella podría estar proyectando. Alejandro le propuso un viaje de rehabilitación, una excusa perfecta para sacarla de la ciudad, Puerto Dorado, y de la atmósfera opulenta de la mansión. Era un escape calculado a un entorno donde el dinero no tendría poder. «¿Valeria?», dijo Alejandro, fingiendo una voz sombría y resignada, como si estuviera tomando una decisión desesperada. «El doctor Cárdenas cree que necesito un cambio de ambiente, lejos de la presión de la ciudad y de la prensa. Quiero ir a una casa discreta que tengo en la costa, muy rústica, pequeña, sin lujos. No hay personal de apoyo, ni chef, ni masajista. Seríamos solo tú y yo. Sería un trabajo muy duro, con menos recursos y mucho más sacrificio. ¿Estarías dispuesta a venir, sin la mansión ni los lujos, solo por mi recuperación?» Valeria, con esa sonrisa simple y honesta que había cautivado a Alejandro, no dudó ni un segundo. «Claro que sí, señor Montero. El mar hace bien al alma. Mi trabajo no son los lujos y su salad. Estaré feliz de acompañarlo. Podremos hacer la fisioterapia en la arena. Lo importante es que usted recupere su bienestar. La comodidad no me define». La respuesta de Valeria fue la confirmación irrefutable que Alejandro necesitaba. Ella no estaba atada a la opulencia ni a la figura del millonario. Su compromiso era con la persona, no con el estatus social. Días después, partieron en el vehículo blindado El Cóndor modificado, acompañados solo por el comandante Ortega a una distancia segura. En la costa, la intimidad creció rápidamente. Valeria se encargó de las comidas, de los ejercicios y de la casa, con una alegría simple y sin quejas. Un día, durante un paseo por la playa, Valeria, empujando su silla sobre la arena, Alejandro la detuvo. «Valeria», dijo Alejandro, su voz grave, «soy consciente del sacrificio que estás haciendo. Quiero recompensarte por tu dedicación. El Grupo Montero puede ofrecerte un aumento gigantesco, una gran suma para tu madre, doña Elena, y para tu sueño de la clínica. Dime cuánto necesitas para que estés bien». Valeria se arrodilló, lo miró a los ojos, y su respuesta fue la lección de vida definitiva. «Gracias, señor Montero Ann, pero no es necesario. Mi recompensa es verlo luchar, ver que no se rinde. La vida no es solo dinero. La satisfacción de servir y cuidar es mi mayor pago. El dinero es una herramienta, no la felicidad». Ese momento fue el punto de no retorno. Alejandro se enamoró perdidamente de su corazón puro. Ya no podía continuar la farsa, pero antes de la revelación, la sombra de Sofía del Valle regresó para un último intento desesperado. Sofía del Valle, que había estado monitoreando a Alejandro Montero a través de la prensa y sus contactos en la ciudad Puerto Dorado, descubrió su escondite en la costa, desesperada por haber roto el compromiso prematuramente y decidida a no perder el control de la fortuna del Grupo Montero. Regresó con una nueva táctica: fingir un arrepentimiento profundo y convencer a Alejandro de que se casara con ella a pesar de su parálisis, asegurándose así su parte de la herencia. Sofía llegó a la pequeña casa de la costa con un ramo de flores, su rostro cubierto por una nueva máscara de esposa arrepentida y, sacrificada, encontró a Alejandro en la sala y a Valeria Castillo cocinando. «Alejandro, mi amor», dijo Sofía, con una voz melodramática, «me di cuenta de que mi decisión fue egoísta. Yo te amo, Ann, yo te cuidaré. Podemos casarnos y luchar juntos contra esta enfermedad. Solo dame una oportunidad». Alejandro, sentado en la silla de ruedas, la escuchó con una calma sombría. Valeria, incómoda por la interrupción y la falsa intimidad de Sofía, intentó retirarse discretamente a la cocina, pero Alejandro la detuvo con un gesto sutil. Sofía, sintiéndose segura de su victoria y viendo a Valeria como un obstáculo insignificante, se dirigió a ella con desprecio. «Y tú, la enfermera, tu contrato termina ahora. Yo soy la prometida de Alejandro, su legítima esposa. Mi lugar es aquí». Valeria, con lágrimas en los ojos por la humillación pública, se preparó para irse. Pero Alejandro sonrió, una sonrisa fría y calculadora, y por primera vez en meses se puso de pie. Se levantó de la silla de ruedas, sin ayuda, con una gracia y firmeza absolutas, como si nunca hubiera estado paralizado. La farsa había terminado. Sofía se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron con una mezcla de horror
rabia y confusión. ¿Qué? ¿Tú puedes caminar? Estabas mintiendo. ¿Qué significa esto, Alejandro? Es una broma de muy mal gusto. Alejandro se acercó a ella, su figura ahora imponente, con toda la autoridad del CEO del Grupo Montero. Significa que la farsa ha terminado. Sofía, yo nunca estuve paralizado. Tuve un accidente, sí, pero fue solo una conmoción. Fingí la parálisis para poner a prueba tu corazón. Y fallaste. Sofía, fallaste de la peor manera. Me abandonaste cuando más te necesitaba, confirmando lo que escuché en mi oficina semanas antes. Solo amaste mi dinero, no a mí. Sofía estaba histérica, su rostro pálido. ¡Mentiroso! Esto es una manipulación. Voy a demandarte. Vas a pagar por esto. Alejandro tomó la mano de Valeria, que estaba temblando, no de miedo, sino de un profundo alivio. La pagarás tú, Sofía, no solo por tu avaricia, sino por la conspiración. El comandante Ortega y el doctor Cárdenas están afuera. Todo lo que has hecho desde el día en que te escuché con Claudia hasta tu intento de fraude hoy ha sido grabado y documentado. Y la ley de la ciudad Puerto Dorado se encargará de ti. Ann Sofía del Valle fue arrestada por intento de fraude y conspiración. Su ambición finalmente la había llevado a la ruina. Tras el arresto de Sofía del Valle, Alejandro Montero se centró en la persona más importante en la casa, Ann Valeria Castillo. Ella estaba en shock, sentada en una silla, procesando la magnitud del engaño. Su mente luchaba por reconciliar al paciente indefenso, que había cuidado con el CEO poderoso, que se había levantado de la silla de ruedas. Alejandro se arrodilló frente a ella, con un profundo sentimiento de culpa por haber expuesto a Valeria a su farsa. Valeria, por favor, perdóname, dijo Alejandro, con una voz cargada de una honestidad que nunca había usado en los negocios. Sé que mi engaño fue cruel. Nunca quise lastimarte. La parálisis fue una trampa para exponer a Sofía y proteger a mi familia y al Grupo Montero. Pero mi amor por ti, eso es la verdad. Lo único verdadero, lo único real en toda esta farsa. Valeria lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero sin enojo, solo con una inmensa. Me mentiste, Alejandro. ¿Cómo puedes decir que me amas si me mentiste sobre tu vida, sobre tu salud? Yo te cuidé con mi corazón. Creí en tu dolor. Me sacrifiqué por ti. Y por eso te amo, respondió Alejandro, tomando sus manos. Porque me cuidaste cuando yo era un inválido que no podía ofrecerte nada más que problemas, penas y sacrificios. Me cuidaste cuando pensabas que yo estaba roto, sin estatus y sin futuro. Me devolviste la fe en la humanidad. La prueba no era para ti, sino para mí. Yo quería saber si el amor existía sin el poder y sin la fortuna del Grupo Montero. Y tú me lo enseñaste. Valeria le explicó todos los detalles de la traición de Sofía, y como la farsa era la única forma de conseguir justicia. Valeria se levantó y lo abrazó. Su tristeza se disipó con la honestidad y vulnerabilidad de Alejandro. Ella entendía la necesidad de la justicia, y su corazón no podía negar la conexión que se había formado entre ellos. Yo te perdono, Alejandro, pero nunca vuelvas a dudar de mi corazón, y nunca vuelvas a pensar que el dinero define el amor. El amor es lealtad. El doctor Cárdenas y el comandante Ortega llegaron para confirmar los detalles legales. Alejandro se ocupó de los asuntos legales, asegurándose de que Sofía y su amiga, Claudia, enfrentaran cargos por fraude agravado. Esa tarde, a solas en la costa, Alejandro le hizo una propuesta de un futuro real. Valeria Castillo, dijo Alejandro, tomando sus manos, yo he sido el hombre más poderoso de la ciudad Puerto Dorado, pero tú eres la mujer más rica, con un corazón que vale más que todo el Grupo Montero. Quiero casarme contigo de verdad. Quiero que seas la madre de mis hijos. ¿Me aceptas como tu esposo, sin contratos ni farsa, solo por amor? Valeria aceptó, sellando su destino con un beso tierno y sincero. La justicia prevaleció. Sofía del Valle, la exprometida de Alejandro Montero, fue condenada a varios años de prisión por fraude y conspiración. Su intento de utilizar la fortuna del Grupo Montero fracasó miserablemente. Alejandro y Valeria Castillo se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, lejos de la prensa y de la opulencia. El amor que floreció en medio de la farsa fue el cimiento de su nueva vida. Valeria, que no quería el dinero de Alejandro, usó parte de su herencia para abrir una clínica comunitaria, cumpliendo su sueño de servir a los más necesitados. Alejandro, por su parte, reestructuró su vida, aprendiendo a dejar el trabajo en el trabajo
y dedicando su tiempo y su corazón a su familia. Un año después, su familia creció con la noticia de la llegada de su primer hijo. Un día, en la terraza de su hogar, que ya no era la fría mansión, sino un hogar lleno de calor, arte y la suave presencia de una vida compartida. Con el sol de la ciudad Puerto Dorado brillando, Alejandro tomó la mano de Valeria. En ese momento, en la televisión, se emitía una noticia sobre la condena final de Sofía del Bayán. Alejandro tomó el control y apagó la televisión. Con un gesto de indiferencia, no necesitamos saber más sobre eso, dijo él. En nuestro futuro es mucho más interesante que nuestro pasado. Nuestro amor nos curó. Valeria se giró hacia él, sus ojos brillando. Me arrepiento de una cosa, Alejandro, dijo ella. ¿De qué te arrepientes?, preguntó él. Arrepiento de haber dudado de que el amor verdadero existía. Doña Elena, la madre de Valeria, apareció en la terraza, llamándolos para cenar. Niños, dijo ella, con una sonrisa cariñosa. La cena está lista. Ellos se rieron. A los ojos de doña Elena, siempre serían sus niños, sin importar la fortuna o el estatus social. Vamos, amor, dijo Valeria, tomando su mano. Nuestra familia nos espera. Entraron de la mano, listos para una cena normal en una casa sencilla, con una familia que se amaba de verdad, porque Alejandro Montero había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los billones del grupo Montero, sino en los brazos de la mujer que lo amaba, en el hijo que estaba por llegar, en la suegra que lo trataba como a un hijo, y en el amor genuino que finalmente había encontrado, construido sobre la verdad, la lealtad y la esperanza. Y Valeria Castillo había aprendido que el amor verdadero no conoce diferencias sociales, conoce solo corazones genuinos, que se reconocen y se completan. Ellos vivieron felices, no por el dinero, sino porque tenían algo mucho más valioso, un amor verdadero. Si esta épica historia de amor y justicia te demostró que el destino siempre encuentra un camino, y que la verdad florece hasta en el más frío de los contratos, entonces, no te quedes con esta emoción. Compártela ahora mismo con esa persona especial que también cree en las segundas oportunidades, en el poder del amor verdadero y en la justicia del corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Gracias por ser parte de esta historia. Te esperamos en nuestro próximo encuentro con el destino.